A mis 63 años vendí mi cadena de tiendas por 15 millones de euros. Para celebrarlo, invité a mi hijo único a cenar en el mejor restaurante de Madrid. Con una sonrisa radiante, propuso un brindis por mi éxito. Pero cuando mi móvil sonó y salí a atender la llamada, algo sucedió que cambiaría nuestras vidas para siempre, y el reloj comenzó la cuenta regresiva para mi venganza silenciosa. Pero antes de seguir, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Nunca pensé que la persona que más amaba en el mundo sería capaz de asesinarme por dinero. Pero la vida tiene una forma cruel de mostrar que a veces conocemos menos a las personas que criamos de lo que imaginamos. El restaurante era uno de esos lugares donde el silencio tiene textura. El tipo de establecimiento donde la gente no levanta la voz y la música ambiental es solo un susurro de fondo. Los manteles eran de lino blanco impecable y cada cubierto relucía bajo la suave luz de los candelabros de cristal. Me senté frente a mi hijo Marcos, un hombre de 35 años al que había criado sola tras la temprana muerte de mi esposo Alberto. Él se fue cuando Marcos tenía apenas 12 años, dejándome a cargo de nuestra pequeña tienda de ropa en el barrio de Salamanca y de criar a nuestro niño. Esa pequeña tienda ahora era una cadena de establecimientos que acababa de vender por 15 millones de euros. Era el fin de una era y el comienzo de otra. Décadas de arduo trabajo, noches sin dormir, incontables sacrificios, todo para asegurarme de que mi hijo tuviera lo mejor que yo podía ofrecerle. Sacrifiqué vacaciones, amistades, oportunidades de rehacer mi vida personal. Todo por Marcos. Por tu salud, mamá. Marcos levantó su copa de champán, sus ojos brillando de una forma que interpreté como orgullo. 15 millones de euros. ¿Lo puedes creer? Eres increíble. Sonreí, chocando mi copa con la suya. Le di un pequeño sorbo a mi zumo de arándanos. Mi cardiólogo había sido categórico. Nada de alcohol para mí. Mi presión arterial andaba descontrolada y me tomaba los cuidados con la salud muy en serio. A mis 63 años había aprendido que la salud no se negocia. Marcos lucía impecable esa noche. Llevaba un elegante traje azul marino que reconocí como de la colección más reciente de una marca carísima. Su cabello oscuro, idéntico al de su padre, estaba perfectamente peinado hacia atrás. A su lado, Beatriz, su esposa desde hacía 5 años, sonreía con esa actitud encantadora que siempre me había incomodado, aunque nunca supe explicar exactamente por qué. Había algo artificial en su sonrisa, como una máscara que ocultaba algo más oscuro debajo. «Estoy tan feliz de que por fin decidieras vender, Elena», dijo Beatriz, levantando también su copa. «Ahora puedes disfrutar la vida, viajar, descansar. Ya trabajaste demasiado». Asentí, aunque algo en su tono me molestaba. Era como si estuviera más aliviada que feliz por mí, como si la venta representara algo diferente para ella que para mí, como si hubieran estado esperando este momento con ansiedad. «Tengo planes», respondí simplemente. «La Fundación Alberto es solo el comienzo». Vi un destello de algo cruzar el rostro de Marcos. Irritación, preocupación, tal vez incluso pánico apenas contenido. Fue tan rápido que casi no pude identificarlo, pero estaba ahí. «¿Fundación?», preguntó, su voz súbitamente tensa, como una cuerda de guitarra a punto de romperse. «Sí, estoy creando una fundación en nombre de tu padre para ayudar a niños huérfanos y en situación de vulnerabilidad. Una parte significativa del valor de la venta irá para allá. 8 millones de euros». Beatriz tosió casi atragantándose con el champán. Marcos se puso pálido, como si acabara de recibir un golpe en el estómago. «¡Qué maravilloso!», dijo Marcos, pero su voz delataba otra emoción completamente distinta. «¿Y cuánto? ¿Cuánto exactamente planeas donar?» 8 millones de euros, repetí con firmeza.
Tu padre habría querido que ayudáramos a quienes más lo necesitan. Siempre fue su sueño hacer algo así cuando tuviéramos los medios. El rostro de Marcos se contrajo en una expresión que no pude descifrar completamente. Beatriz puso su mano sobre la de él en un gesto que parecía más de contención que de apoyo. Antes de que pudiera continuar la conversación, mi móvil sonó. Era Rosa, mi abogada y amiga de décadas, alguien que conocía a mi familia tan bien como yo. Rosa había sido mi apoyo incondicional durante todos estos años, la única persona en quien confiaba plenamente con mis asuntos legales y financieros. «Debo atender», dije levantándome. «Es sobre los últimos detalles de la venta». Caminé hacia el vestíbulo del restaurante donde la señal era mejor y el ruido ambiente menor. La conversación con Rosa fue breve. Solo algunos detalles sobre la firma final de los documentos a la mañana siguiente y la confirmación de que los fondos ya estaban siendo transferidos a las cuentas correspondientes. Cuando regresé a la mesa, noté algo extraño. Marcos y Beatriz conversaban en susurros urgentes, sus cabezas muy juntas, que cesaron inmediatamente al acercarme. Había tensión en el aire, algo palpable que no había estado presente antes de mi ausencia. «¿Está todo bien?», pregunté al sentarme, observándolos cuidadosamente. «Claro, mamá», sonrió Marcos, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. «Solo le estaba diciendo a Beatriz lo orgulloso que estoy de ti», asentí tomando mi vaso de zumo de arándanos. Estaba a punto de darle un sorbo cuando noté algo, un ligero residuo en el fondo del vaso, como si algo se hubiera disuelto allí, pero no completamente. Pequeños cristales blancos que flotaban sutilmente en el líquido rojo oscuro. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Puse el vaso de nuevo en la mesa sin beber. «¿Quién pidió postre?», pregunté casualmente, cambiando de tema mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. La cena continuó por media hora más. Pedí un nuevo zumo, alegando que el anterior estaba demasiado dulce, y observé atentamente las reacciones de Marcos y Beatriz. Había tensión en sus sonrisas, una ansiedad mal disimulada en sus gestos. Marcos miraba constantemente mi vaso nuevo, esperando que bebiera. Beatriz jugaba nerviosamente con su servilleta. Cuando finalmente nos despedimos en la acera frente al restaurante, Marcos me abrazó con fuerza. «Te quiero, mamá», dijo, y por un momento, solo por un breve momento, casi creí que era verdad. Casi olvidé el residuo extraño en mi vaso. Subí a mi coche y esperé hasta que el vehículo de ellos desapareciera en la esquina. Estaba a punto de encender el motor cuando escuché un ligero golpe en la ventanilla. Era Adriana, la mesera joven que nos había atendido toda la noche. Su rostro mostraba una expresión grave que me alarmó de inmediato. Bajé el cristal. «¿Sí?» «Señora Elena», dijo en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor como si temiera ser escuchada. «Perdóneme por inmiscuirme, pero hay algo que necesito decirle». «¿Qué pasó, Adriana?». Ella dudó, claramente incómoda. «Cuando usted salió a contestar el teléfono, vi algo. Estaba sirviendo la mesa de al lado y...». Hizo una pausa, tragando saliva. «Vi a su hijo poniendo algo en su vaso, un polvo blanco de un pequeño frasco que sacó de su bolsillo. Su esposa miraba a su alrededor como vigilando para asegurarse de que nadie viera. Mi sangre se congeló, aunque ya había notado algo extraño en el vaso y sospechaba algo. Escuchar la confirmación de un testigo era devastador. Era como recibir una puñalada en el corazón. «¿Está absolutamente segura de esto?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. Adriana asintió, su mirada directa y firme. «Absolutamente, señora. Llevo 7 años trabajando aquí. Nunca me he metido en la vida de los clientes, pero no podía quedarme callada sobre esto. No podría dormir tranquila». «¿Le contó a alguien más?». «No, señora. Vine directamente a usted. Pensé que bueno, debía saberlo». Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos mientras las lágrimas amenazaban con salir. «Adriana, gracias por su honestidad. ¿Le importaría si me quedo con el vaso?». «Para verificar. Ya me encargué de eso».
respondió sacando de su delantal una bolsa de plástico sellada que contenía mi vaso de zumo. Iba a sugerirle lo mismo. Si quiere hacerle alguna prueba, bueno, la prueba está aquí. No lo toqué con las manos. Usé servilletas. Tomé la bolsa con manos temblorosas. No sé cómo agradecerle. No tiene que hacerlo, señora Elena. Solo tenga mucho cuidado. La gente que hace este tipo de cosas es peligrosa. Con una última mirada de preocupación genuina, Adriana se alejó volviendo al restaurante. Me quedé sentada en el coche durante varios minutos, sosteniendo la bolsa con el vaso, sintiendo como si el mundo se hubiera derrumbado sobre mí. Las lágrimas corrieron por mi rostro, pero no eran solo de tristeza, eran de una furia fría que nunca antes había sentido. Un tipo de rabia que transforma la sangre en hielo y los pensamientos en cálculos precisos. Me sequé el rostro y tomé el teléfono. Rosa contestó al segundo timbrazo. «Tenías razón», fue todo lo que dije. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Rosa lo sabía. Durante meses había intentado advertirme sobre los problemas financieros de Marcos y Beatriz, sobre la forma en que comenzaron a acercarse más después del anuncio de la venta de mi cadena de tiendas. Yo no quise creer. Preferí pensar que solo era un hijo redescubriendo el amor por su madre, después de años de distancia emocional. «¿Cuánto tiempo crees que tenemos?», preguntó finalmente Rosa con voz profesional pero preocupada. «No mucho. Van a intentarlo de nuevo. ¿Qué quieres hacer, Elena?». Miré el vaso dentro de la bolsa de plástico, imaginando las manos de mi hijo vertiendo veneno en la bebida de su propia madre. Las mismas manos que yo había sostenido cuando aprendió a caminar. Las mismas manos que había curado cuando se raspaba las rodillas de niño. «Quiero que paguen», respondí, mi voz más firme que nunca. «No con la cárcel. Eso sería demasiado público, demasiado escandaloso. Quiero que sientan cada gramo del veneno que intentaron darme. Quiero justicia, Rosa, justicia fría y calculada». A la mañana siguiente llevé el vaso sellado a un laboratorio privado en las afueras de Madrid. El tipo de lugar que no hace preguntas cuando pones un fajo de billetes sobre el mostrador junto con la muestra. El tipo de establecimiento que trabaja rápido y en silencio, donde la discreción vale más que cualquier ética profesional cuestionable. Quiero un análisis completo toxicológico, sin preguntas. Necesito los resultados hoy, le dije al técnico. Un hombre de unos 40 años con bata blanca y expresión hastiada que había visto demasiado en su profesión. Me miró con curiosidad apenas contenida, pero aceptó mi propuesta sin dudar cuando vio la cantidad de dinero que estaba dispuesta a pagar. 500 euros extra por la urgencia y el silencio. Un precio insignificante comparado con lo que estaba en juego. Mi vida. Mientras esperaba los resultados, me senté en una cafetería cercana intentando procesar lo que estaba sucediendo. Mi propio hijo, la criatura que había crecido dentro de mí, a quien había amamantado, cuyas pesadillas había espantado durante noches enteras, ahora intentaba matarme. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento perdí al niño dulce que alguna vez fue? Mi móvil sonó. Era Marcos. «Mamá, ¿estás bien? No te veías muy bien anoche». Su voz sonaba preocupada, pero ahora podía escuchar la falsedad detrás de cada palabra. Era como escuchar a un actor mediocre, intentando transmitir una emoción que no sentía. «Estoy muy bien, querido», respondí forzando un tono ligero. «Solo un poco cansada. Voy a descansar hoy». «Oh, qué bien. Pensé que tal vez deberíamos vernos para almorzar. Hay algunos papeles que Rosa mencionó que necesitas firmar». «¿Papeles? Claro. Probablemente procuraciones, transferencias, documentos que les darían acceso a mi fortuna». Mi sangre hirvió, pero mantuve la voz serena. «Hoy no puedo, Marcos. Mañana tal vez. Déjame hablar con Rosa primero». Hubo una pausa breve pero significativa. «Claro, mamá. Descansa». Colgué y llamé inmediatamente a Rosa. Ella contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Elena, ¿estás en lugar seguro?» «En una cafetería cerca del laboratorio». «Rosa,
Necesito que investigues todo sobre las finanzas de Marcos y Beatriz. Todo. No quiero sorpresas. Ya estoy en eso desde anoche. Tengo algunos contactos que pueden ayudar. Dame unas horas. 3 horas después, estaba de vuelta en el laboratorio. El técnico me entregó un sobre manila con expresión sombría. Señora, encontramos propranolol en la muestra. La dosis es aproximadamente 10 veces superior a la terapéutica normal. Para alguien con problemas cardiovasculares como los que mencionó que tiene, esta cantidad sería letal. Causaría una parada cardíaca que parecería completamente natural. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Propranolol, un medicamento para la presión arterial y problemas cardíacos. En dosis normales, salva vidas. En esta cantidad, combinado con mi propia medicación, me habría matado en cuestión de horas. Y habría parecido un simple ataque al corazón. Nadie habría sospechado nada. ¿Marcos estudió algo relacionado con medicina?, me preguntó el técnico con cuidado. Lo miré sorprendida por la pregunta. Su esposa Beatriz cursó 2 semestres de enfermería antes de abandonar. Suficiente para saber exactamente qué usar y cómo. El técnico asintió gravemente. Esto fue calculado, señora. Quien hizo esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. No fue un impulso. Fue premeditado. Pagué el resto del dinero acordado y salí del laboratorio con el informe toxicológico guardado en mi bolso, como si fuera una bomba a punto de explotar. Conduje directo al despacho de Rosa en el centro de Madrid, un elegante edificio de oficinas donde ella tenía su bufete en el 7º piso. Rosa me esperaba con una carpeta gruesa sobre su escritorio de caoba. Su expresión era aún más seria que de costumbre, lo cual me alarmó inmediatamente. «Siéntate, Elena. Esto es peor de lo que imaginábamos». Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos, extractos bancarios, informes de crédito. Con cada página que pasaba, sentía mi estómago contraerse más. Marcos y Beatriz están completamente arruinados. Deben 1.200.000 euros en total. 280.000 a prestamistas privados. El tipo de gente que no acepta un no por respuesta. El tipo de gente que rompe huesos cuando no les pagan. Rosa continuó pasando páginas. 6 tarjetas de crédito completamente al límite, sumando 150.000 euros. Los intereses se están comiendo vivos cada mes. Préstamos bancarios por 320.000 euros, que llevan 3 meses en mora. El banco ya inició procedimientos de cobro. Sentí náuseas creciendo en mi estómago. ¿Cómo llegaron a este punto? Ostentación pura. Mira esto. Rosa me mostró fotografías impresas de las redes sociales de Beatriz. Viajes a Maldivas, cenas en restaurantes de 3 estrellas Michelin, bolsos de lujo, relojes carísimos. Todo pagado con crédito. Todo falso. Una vida de mentiras construida sobre deudas. ¿Y el apartamento? Hipotecado por 450.000 euros. Llevan 6 meses sin pagar la cuota mensual. El banco ejecutará la hipoteca en menos de 2 meses. Perderán todo. ¿El coche? Un Mercedes-Benz clase S valorado en 90.000 euros. Deben 85.000. 15 cuotas atrasadas. La financiera ya envió notificación de embargo. Me recosté en la silla, mareada por la magnitud del desastre financiero. ¿Desde cuándo sabes todo esto? Rosa suspiró. Llevo meses intentando decírtelo, Elena. Pero cada vez que mencionaba algo sobre Marcos, te ponías a la defensiva. No querías escuchar nada negativo sobre tu hijo. Tenía razón. Había sido una madre ciega, eligiendo ignorar las señales porque era más fácil que enfrentar la verdad. Recordé todas las veces que Marcos me había pedido dinero prestado con excusas vagas. Las veces que noté ropa cara nueva y él explicaba con mentiras sobre bonificaciones en el trabajo que nunca existieron. «Hay más», continuó Rosa sacando otro documento. «Contraté a un investigador privado esta mañana. Alguien discreto pero eficiente. Ya tenemos resultados preliminares. Me entregó un informe con capturas de pantalla del historial de navegación de Marcos.
Mi corazón se detuvo al leer los títulos de las búsquedas. Efectos del propranolol en pacientes cardíacos. ¿Cómo causar ataque cardíaco natural? Dosis letal propranolol. Herencia sin testamento España. ¿Cuánto tiempo tarda una autopsia? Esto es de hace 3 semanas, explicó Rosa. Cuando anunciaste públicamente la venta de tu cadena de tiendas. Empezó a investigar ese mismo día. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro, sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza, eran de rabia absoluta. Mi hijo había planeado mi asesinato con la frialdad de un ejecutivo, preparando una presentación de negocios. Hay más. Rosa sacó otro documento. Beatriz compró el propranolol hace 2 semanas usando un nombre falso en una farmacia a 80 kilómetros de Madrid, en un pueblo pequeño donde nadie la conocería. Usó una identificación falsificada. El investigador consiguió las grabaciones de seguridad. Es definitivamente ella. Me mostró una imagen granulada pero clara de Beatriz en el mostrador de una farmacia rural, entregando dinero en efectivo y recibiendo una caja pequeña. Llevaba gafas oscuras y un pañuelo en la cabeza, pero era inconfundiblemente ella. Planearon esto meticulosamente, susurré. No fue un impulso. Fue calculado, pensado, ejecutado paso a paso. Elena, tenemos evidencia suficiente para meterlos en prisión durante años. Intento de homicidio premeditado. Esto es muy serio. Negué con la cabeza lentamente. La cárcel es demasiado simple, Rosa. Demasiado público. No quiero que el nombre de mi familia, el nombre de Alberto, sea arrastrado por los periódicos. No quiero convertirme en el entretenimiento morboso de la semana. Entonces, ¿qué quieres hacer? Me quedé en silencio por un largo momento, mirando todos los documentos esparcidos sobre el escritorio. El informe toxicológico. Los extractos bancarios mostrando la ruina financiera. Las capturas de pantalla de las búsquedas asesinas. Las fotografías de Beatriz comprando el veneno. Todo estaba ahí. Una historia completa de traición, codicia y maldad. Quiero que sientan exactamente lo que intentaron hacerme sentir. Dije finalmente. Quiero que pierdan todo. Su dignidad, su futuro, su libertad. Pero lo haremos de forma privada, lejos de los reflectores. Rosa se inclinó hacia adelante. ¿Qué tienes en mente? Necesito que contrates al mejor investigador privado que conozcas. Alguien que pueda reunir cada detalle, cada prueba, cada testimonio. Quiero saber cada movimiento que hicieron, cada mentira que dijeron, cada plan que trazaron. Y necesito a alguien de confianza absoluta que pueda ayudarnos a ejecutar esto sin que nadie más lo sepa. Conozco a alguien perfecto. Javier, exinspector de la Policía Nacional. Se retiró hace 2 años. Discreto, eficiente, y no hace preguntas innecesarias. Trabajé con él en varios casos, delicados. Contrátalo. Hoy. Págale lo que pida. Rosa asintió y tomó su teléfono. Mientras ella hacía la llamada, me quedé mirando por la ventana del despacho hacia las calles de Madrid. La ciudad continuaba su ritmo normal, indiferente al drama que se desarrollaba en esta oficina. La gente caminaba, los coches circulaban, la vida seguía. Pero mi mundo había cambiado para siempre. Media hora después, un hombre de unos 50 años entró al despacho. Alto, cabello gris perfectamente cortado, ojos que parecían capaces de ver a través de las mentiras. Javier tenía presencia de autoridad, incluso retirado de la policía. Señora Elena. Me saludó con un apretón de manos firme. Rosa me puso al tanto de la situación. Lamento lo que está pasando. Le entregué toda la documentación que teníamos. El informe del laboratorio, los extractos bancarios, las capturas de pantalla, las fotografías. Javier revisó cada documento con expresión cada vez más seria. Esto es suficiente para una condena, dijo finalmente. Pero entiendo que quiere manejarlo de otra forma. Exactamente. Necesito que reúnas más evidencia. Testimonios, grabaciones si es posible.
Cualquier cosa que demuestre sin lugar a dudas lo que planearon hacer. Y necesito que investigues si hay algo más que no sepamos. Javier asintió. Empezaré hoy mismo. Les haré seguimiento discreto. Intervendré sus comunicaciones si es necesario. Es ilegal, pero en estas circunstancias y con las pruebas que ya tenemos, estará justificado si alguna vez esto llega a tribunales. En 72 horas tendré un informe completo. Cuando Javier se fue, Rosa me preparó un té de manzanilla que apenas pude beber. El nudo en mi garganta era demasiado grande. Elena, ¿estás segura de esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Intentaron matarme, Rosa. Mi propio hijo puso veneno en mi bebida y me miró a los ojos esperando que muriera. No hay vuelta atrás posible. Esa relación murió en el momento en que él decidió que mi vida valía menos que mi dinero. Rosa puso su mano sobre la mía en un gesto de apoyo silencioso. Habíamos sido amigas durante 30 años. Ella había estado ahí cuando Alberto murió, cuando construí mi pequeño imperio desde cero, cuando Marcos nació, en cada momento importante de mi vida. Y ahora estaba aquí, en el más oscuro de todos. Vamos a hacer justicia, dijo Rosa con firmeza. Tu forma de justicia. Esa noche, sola en mi apartamento, revisé álbumes de fotografías antiguas. Marcos de bebé, sonriendo sin dientes. Marcos en su primera bicicleta. Marcos graduándose de la universidad, con Alberto y yo sonriendo orgullosos a su lado. ¿Dónde había salido todo mal? ¿En qué momento el amor se había transformado en codicia? ¿Cuándo empezó a verme no como su madre, sino como un obstáculo entre él y el dinero? Pero ya no importaba buscar respuestas a esas preguntas. Lo que importaba ahora era sobrevivir y asegurarme de que nunca pudieran intentarlo de nuevo. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Mantuve las apariencias como si nada hubiera sucedido, respondiendo los mensajes de Marcos con normalidad calculada, fingiendo estar ocupada con los trámites finales de la venta. Cada palabra que escribía era medida, cada respuesta diseñada para no levantar sospechas. Era como caminar sobre cristales rotos descalza, intentando no sangrar. Durante ese tiempo, Javier trabajó en las sombras con la eficiencia de un cirujano. Me mantenía informada con mensajes breves y discretos. Había intervenido los teléfonos de Marcos y Beatriz, algo técnicamente ilegal, pero que ningún juez cuestionaría dadas las circunstancias si alguna vez llegábamos a necesitar presentar estas pruebas. Las conversaciones que grabó fueron como recibir puñaladas una tras otra. En una de ellas, grabada 2 noches después del intento fallido en el restaurante, Beatriz hablaba con Marcos en su apartamento. Javier había colocado un dispositivo de escucha, aprovechando que salieron a cenar. Las palabras que escuché me destrozaron lo poco que quedaba de mi corazón maternal. No entiendo qué salió mal, decía Beatriz con frustración evidente. La dosis era perfecta. Debería haber funcionado. Debería estar muerta, o al menos en el hospital. Tal vez no bebió suficiente, respondía Marcos. Su voz sonaba fría, mecánica, como si estuviera discutiendo un negocio fallido y no el asesinato de su propia madre. O tal vez ese estúpido mesero notó algo. Vi cómo nos miraba. ¿Y ahora qué hacemos? Los prestamistas vienen el viernes. Si no les pagamos los 280.000, Marcos, no sé qué harán. Ya amenazaron con... Lo sé. Tenemos que intentarlo de nuevo. Pero tiene que ser perfecto esta vez, sin testigos, sin errores. Hubo silencio por un momento. Luego Beatriz habló de nuevo, su voz ahora más tranquila, pero igualmente escalofriante. Podríamos invitarla a comer en casa. Prepararía su plato favorito. Nadie sospecharía nada si tiene un ataque cardíaco en nuestra casa después de una comida familiar tranquila. Es arriesgado. ¿Y si alguien hace una autopsia? Con su historial médico y su edad, nadie cuestionaría un fallo cardíaco. Además, una vez que tengamos acceso al dinero, podemos pagar para que el médico forense sea comprensivo. Tuve que detener la grabación en ese punto.
Las náuseas me obligaron a correr al baño. Vomité hasta que no quedó nada en mi estómago excepto bilis amarga. Mi hijo, la persona que había crecido dentro de mí, estaba planeando mi muerte con la misma naturalidad con la que otros planean vacaciones. Javier también investigó las finanzas con mayor profundidad. Descubrió que la situación era aún peor de lo que Rosa había revelado inicialmente. Marcos había falsificado mi firma en varios documentos, intentando obtener préstamos usando mi nombre como aval. Afortunadamente, los bancos habían rechazado las solicitudes por inconsistencias en la documentación, pero el intento estaba ahí, registrado, archivado. Beatriz, por su parte, había intentado acceder a mi cuenta bancaria en 3 ocasiones durante el último mes, usando contraseñas que probablemente obtuvo viendo por encima de mi hombro en alguna de nuestras comidas familiares. El banco había bloqueado los intentos y me había enviado alertas que yo, ingenuamente, había ignorado pensando que eran errores del sistema. El tercer día, Javier me entregó un informe completo en el despacho de Rosa. Era un documento de 50 páginas que detallaba cada aspecto de la conspiración, extractos bancarios mostrando exactamente dónde había ido cada euro, transcripciones de conversaciones telefónicas donde Marcos y Beatriz discutían no solo mi asesinato, sino también cómo repartirían el dinero una vez que yo estuviera muerta. Fotografías de Beatriz comprando el propranolol con identidad falsa. Registros de las búsquedas de Internet de Marcos sobre venenos y herencias. Pero lo más devastador fue descubrir que esto no había comenzado con el anuncio de la venta de mi cadena de tiendas. Javier encontró evidencia de que llevaban más de 1 año planeando algo así. Habían consultado con un abogado corrupto sobre formas de acelerar herencias. Habían hablado con un médico sin escrúpulos sobre cómo obtener certificados de defunción sin autopsia exhaustiva. Todo estaba documentado, fechado, verificado. «Hay algo más que debes saber», dijo Javier con expresión sombría. «Encontré esto en la basura de su apartamento». Me entregó una fotografía de un documento parcialmente quemado pero aún legible. Era un borrador de testamento falso, con mi supuesta firma, dejando todo a Marcos. Habían estado practicando falsificar mi firma, probablemente planeando usarlo si el envenenamiento fallaba. Intentaron quemarlo, pero no lo hicieron completamente, explicó Javier. Lo recuperé hace 2 días. Es evidencia de conspiración para cometer fraude, además de intento de homicidio. Me quedé mirando ese documento chamuscado, viendo mi nombre escrito una y otra vez, con caligrafía que casi parecía la mía. Habían practicado. Se habían tomado el tiempo de perfeccionar la falsificación. Esto no era desesperación impulsiva. Era maldad pura y calculada. ¿Cuánto necesitarías para hacer desaparecer todas sus deudas? Le pregunté a Rosa después de revisar todo el material. Rosa revisó sus notas, incluyendo los prestamistas, las tarjetas, los préstamos bancarios, el apartamento y el coche. Estamos hablando de 1.200.000 euros exactos, más otros 50.000 para cubrir intereses acumulados y penalizaciones. Digamos 1.300.000 en total. Era mucho dinero, pero comparado con los 15 millones que acababa de recibir, era manejable. Y más importante, era la clave de mi plan. Quiero que prepares todo para saldar esas deudas, dije con voz firme. Cada una de ellas, pero bajo mis términos y condiciones. Rosa me miró sorprendida. ¿Vas a pagarles las deudas? ¿Después de lo que intentaron hacerte? No es generosidad, Rosa. Es estrategia. Los prestamistas peligrosos son impredecibles. Si algo me pasara mañana podrían buscarme pensando que Marcos heredó dinero. No quiero estar mirando por encima del hombro el resto de mi vida. Además, esto me da poder sobre ellos. Javier asintió comprendiendo. Control. Les das lo que creen querer, pero a cambio les quitas todo lo demás. Exactamente. Durante los siguientes días, Rosa trabajó con precisión legal preparando documentos. Contactó a cada acreedor individualmente,
negociando términos de pago. A los prestamistas privados les ofreció liquidación inmediata a cambio de recibos firmados y documentación que certificara que la deuda estaba completamente saldada. A los bancos les pagó las cantidades completas más intereses. A la financiera del coche les liquidó el saldo pendiente. Mientras tanto, yo mantuve la farsa con Marcos. Acepté finalmente su invitación a comer en su apartamento. La fecha quedó fijada para el sábado siguiente. Sabía exactamente lo que planeaban. Javier había escuchado cada detalle de su conspiración. Beatriz prepararía paella, mi plato favorito, y mezclarían el veneno en mi porción. Esta vez usarían una dosis aún mayor para asegurarse. Pero yo tenía mis propios planes para ese sábado. El viernes por la tarde, Rosa me llamó. «Está hecho. Todas las deudas están saldadas. Los recibos y documentación están en mi poder. Marcos y Beatriz están oficialmente libres de deudas, aunque todavía no lo saben. Perfecto. Ahora viene la parte difícil. Esa noche apenas dormí. Pasé horas mirando el techo de mi habitación, pensando en cómo había llegado a este punto. Recordé el día que nació Marcos, cómo lo sostuve por primera vez y prometí darle la mejor vida posible. Recordé sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primer día de escuela. Recordé todas las noches que pasé trabajando hasta el amanecer para construir un futuro mejor para él. Y ahora ese mismo niño al que había dedicado mi vida entera estaba planeando matarme. No por amor, no por locura, sino por simple codicia. Por dinero que ni siquiera necesitaría si hubiera vivido dentro de sus posibilidades. Por una fortuna que eventualmente habría sido suya de todas formas cuando yo muriera naturalmente. Pero había elegido no esperar. Había elegido convertirse en mi asesino. El sábado por la mañana, Rosa y yo nos reunimos en su despacho con Javier. Repasamos el plan una última vez. Cada detalle estaba calculado, cada contingencia prevista. Llevaba un dispositivo de grabación oculto que registraría todo. Javier estaría en un vehículo cercano monitoreando en tiempo real. Rosa tendría todos los documentos listos. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Rosa por última vez. «Todavía podemos ir directamente a la policía». «Estoy segura. Necesito escucharlo de su propia boca. Necesito que me mire a los ojos y admita lo que planeaba hacer. Solo entonces podré cerrar este capítulo». Me vestí con cuidado ese día. Un traje elegante pero cómodo, sin joyas llamativas. Quería estar preparada para cualquier eventualidad. Guardé copias de toda la documentación en mi bolso. El dispositivo de grabación estaba activo desde que salí de casa. Conduje hacia el apartamento de Marcos, en el barrio de Chamartín, sintiendo una calma extraña. No había nervios. No había miedo. Solo determinación fría y cristalina. Esto terminaría hoy, de una forma u otra. Cuando toqué el timbre, Beatriz abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un delantal sobre un vestido casual. El apartamento olía a paella recién hecha. «Elena, qué alegría verte. Pasa, pasa». Marcos apareció desde la cocina, secándose las manos con un paño. Me abrazó con aparente afecto. «Mamá, gracias por venir. Sé que has estado muy ocupada. Para mi hijo siempre tengo tiempo». Respondí con una sonrisa que dolía mantener. Me senté en el sofá mientras ellos terminaban de preparar la comida. Observé el apartamento con nuevos ojos. Todo era caro, ostentoso, excesivo. Muebles de diseño, arte contemporáneo en las paredes, una televisión enorme, todo comprado con dinero que no tenían. Durante la comida mantuvimos conversación superficial. Hablamos del clima, de las noticias, de vecinos mutuos, pero yo observaba cada movimiento, cada mirada que intercambiaban, cada gesto nervioso. Y entonces, cuando Beatriz sirvió la paella, vi exactamente lo que esperaba ver. Un movimiento sutil cuando pasó junto a Marcos. Un pequeño frasco que cambió de manos. La forma en que él bloqueó la vista mientras servía mi plato. El veneno estaba en mi comida, y ellos pensaban que yo no lo sabía. Miré el plato de paella frente a mí,
sabiendo exactamente lo que contenía. El veneno que mi propio hijo había mezclado entre el arroz y los mariscos con la intención de matarme. Pero mantuve la compostura, sonriendo como si nada estuviera mal. «Se ve delicioso», dije levantando el tenedor. Vi cómo Marcos y Beatriz se tensaban imperceptiblemente, sus ojos fijos en mis movimientos. Esperaban que comiera. Esperaban que ingiriera el veneno que acabaría con mi vida en cuestión de horas. Pero en lugar de llevarme el tenedor a la boca, lo puse de nuevo sobre la mesa. «Antes de comer, hay algo importante que necesito decirles», anuncié con voz tranquila. «Rosa me pidió que viniera a verlos hoy. Hay documentos que necesitan firmar». La confusión cruzó sus rostros. Esto no estaba en su plan. Se suponía que yo comería, me sentiría mal, tendría un colapso cardiovascular aparentemente natural, y todo terminaría ahí. ¿Documentos?, preguntó Marcos intentando mantener la voz casual. «¿Qué tipo de documentos?» «Todo a su debido tiempo. Pero primero, necesito que seamos completamente honestos unos con otros, sin mentiras, sin secretos». Beatriz intercambió una mirada nerviosa con Marcos. «Claro, Elena. Siempre hemos sido honestos contigo». Me reí entonces. Una risa amarga que sorprendió incluso a mí misma. «¿Honestos? ¿De verdad quieres hablar de honestidad, Beatriz?» El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. La tensión se volvió palpable, espesa como niebla. Marcos se puso rígido en su silla. «Mamá, ¿qué pasa? ¿De qué estás hablando?» Saqué mi teléfono y coloqué sobre la mesa el dispositivo de grabación que había estado escondido. Sus ojos se agrandaron al reconocer lo que era. «He grabado esta conversación desde que llegué. Pero más importante, tengo grabaciones de ustedes dos durante los últimos 5 días. Cada conversación, cada plan, cada detalle de cómo planeaban asesinarme». El color abandonó completamente el rostro de Beatriz. Marcos se quedó inmóvil, como una estatua de sal. «No sé de qué hablas», intentó decir él, pero su voz tembló traicionándolo. «¿No? Déjame refrescarte la memoria entonces». Saqué de mi bolso copias impresas de las transcripciones. Comencé a leer en voz alta. «Beatriz, la dosis era perfecta. Debería estar muerta o al menos en el hospital. Marcos, tal vez no bebió suficiente. O tal vez ese estúpido mesero notó algo. ¿Les suena familiar?» Beatriz se levantó abruptamente, su silla cayendo hacia atrás. «Esto es ilegal. No puedes grabarnos sin nuestro consentimiento». «Pueden intentar argumentar eso ante un juez, si quieren», respondí con calma glacial. «Pero considerando que tengo pruebas de que intentaron asesinarme no una, sino 2 veces, dudo mucho que les importe las tecnicidades legales de cómo obtuve las grabaciones». Marcos finalmente encontró su voz, aunque sonaba desesperada. «Mamá, por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué, Marcos? ¿Explicar cómo compraste propranolol usando identidad falsa? ¿Explicar tus búsquedas en Internet sobre dosis letales? ¿Explicar cómo falsificaste mi firma intentando obtener préstamos a mi nombre? Tengo pruebas de todo. Absolutamente todo». Coloqué sobre la mesa el informe completo que Javier había preparado. 50 páginas de evidencia condenatoria, extractos bancarios, transcripciones, fotografías, documentos forenses, todo meticulosamente organizado y verificado. «O tal vez», continué con voz cada vez más dura, «prefieres que explique yo. Deben 1.200.000 euros, 280.000 a prestamistas que amenazan con romperles las piernas, 150.000 en tarjetas de crédito, 320.000 en préstamos bancarios, 450.000 de hipoteca a punto de ser ejecutada, 85.000 del Mercedes que está en la calle». ¿Sigo? Beatriz comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico al verse atrapada. «Necesitábamos el dinero», sollozó. «Íbamos a perderlo todo. Los prestamistas dijeron que nos matarían si no pagábamos. Así que decidieron matarme a mí primero», dije sin emoción.
¡Qué solución tan práctica! Matar a tu suegra, la mujer que te acogió en su familia, que pagó tu boda, que les regaló el enganche de este apartamento que ahora están por perder. Marcos se cubrió el rostro con las manos. Cuando habló, su voz sonaba rota. No sabía qué más hacer. Estábamos desesperados. Y luego anunciaste que ibas a donar 8 millones a una fundación. 8 millones que podían salvarnos. 8 millones desperdiciados en extraños cuando tu propia familia se estaba hundiendo. Esas palabras me golpearon como un puñetazo físico. No había remordimiento. No había culpa por intentar asesinarme. Solo resentimiento porque había elegido ayudar a niños necesitados en lugar de salvar a mi hijo de las consecuencias de sus propias decisiones irresponsables. Permíteme aclarar algo, Marcos, dije levantándome de la silla, mi voz ahora cortante como cuchillo. Esos 8 millones no eran tuyos. Nunca lo fueron. Yo construí ese dinero con décadas de trabajo. Yo decidí qué hacer con él. No tú. Y el hecho de que creas tener derecho a él hasta el punto de estar dispuesto a matarme por conseguirlo, muestra exactamente el tipo de persona en que te has convertido. ¿Y qué esperabas? Estalló él repentinamente, levantándose también. Trabajaste tanto construyendo tu imperio que nunca estuviste ahí para mí. Después de que papá murió, te convertiste en una máquina de hacer dinero. ¿Sabes cuántas noches pasé solo porque estabas en la tienda? ¿Cuántos eventos escolares te perdiste? Me diste dinero, mamá, pero nunca me diste tiempo. Por un momento sus palabras me hicieron dudar. ¿Tenía razón? ¿Había sido tan mala madre? Pero entonces recordé todas las veces que reorganicé reuniones para estar en sus partidos de fútbol. Las noches que pasé ayudándolo con la tarea, a pesar del agotamiento. Los sacrificios que hice para que pudiera estudiar en la mejor universidad. No había sido perfecta, pero había estado presente de todas las formas que importaban. No vas a hacer esto, dije firmemente. No vas a convertirte en la víctima de esta historia. No vas a culparme por tus decisiones de vivir por encima de tus posibilidades. No vas a justificar intentar asesinar a tu propia madre porque crees que no recibiste suficiente atención de niño. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirlo presionar contra mi piel. Beatriz continuaba llorando silenciosamente. Marcos miraba el suelo, su postura derrotada. Aquí está lo que va a pasar ahora. Continué sacando más documentos de mi bolso. Tengo 2 opciones para ustedes, y van a elegir en los próximos 5 minutos. Coloqué 2 carpetas sobre la mesa, al lado del plato de paella envenenada que seguía intacto. Opción 1. Llamo a la policía ahora mismo. Presento todas estas pruebas. El intento de homicidio premeditado les daría entre 15 y 20 años de prisión. La falsificación de documentos añadiría más tiempo. Sus nombres serían arrastrados por todos los periódicos. Sus familias se enterarían de todo. Sus reputaciones quedarían destruidas para siempre. Abrí la primera carpeta mostrando documentos legales preparados por Rosa. Denuncias criminales listas para ser presentadas. Órdenes de arresto preliminares. Todo preparado, solo esperando mi firma. Opción 2. Continué abriendo la segunda carpeta. Aceptan estos términos. Primero, van a firmar confesiones completas y detalladas de todo lo que hicieron. Estas confesiones serán notariadas, autenticadas y guardadas en la caja fuerte de un banco. Si algo me sucede, cualquier cosa, desde un accidente hasta un resfriado grave, esas confesiones serán entregadas automáticamente a la policía. Los vi intercambiar miradas de desesperación. Segundo, seguí. Tienen 48 horas para abandonar España permanentemente. No Madrid, no otra ciudad española. Tienen que salir del país y no volver nunca. He preparado toda la documentación necesaria. Les daré 15.000 euros en efectivo para que se instalen en cualquier lugar que elijan. Suficiente para empezar, pero no suficiente para mantener la vida de lujo a la que están acostumbrados. Tercero,
Y esto es no negociable. Cortarán todo contacto conmigo. Para siempre. No llamadas, no mensajes, no intentos de comunicación de ningún tipo. Para todos los efectos prácticos, yo habré muerto para ustedes. Igual que ustedes intentaron hacer que muriera yo. Beatriz abrió la boca para protestar, pero levanté la mano deteniéndola. No he terminado. Cuarto, he saldado todas sus deudas, cada una de ellas. El 1.200.000 euros que debían ya está pagado. Los prestamistas, los bancos, las tarjetas de crédito, la hipoteca, el coche, todo liquidado. La sorpresa en sus rostros habría sido cómica en otras circunstancias. ¿Por qué harías eso?, preguntó Marcos atónito. Porque no quiero que esos prestamistas vengan buscándome, pensando que heredaste dinero si algo me pasara. Esto no es generosidad, Marcos. Es autopreservación. Y porque necesitaba que estuvieran completamente libres de deudas para poder elegir la segunda opción sin la amenaza de violencia colgando sobre sus cabezas. Saqué los recibos y documentos de pago que Rosa había reunido. Páginas y páginas certificando que cada deuda había sido saldada completamente. Si eligen la opción 2 y cumplen todos los términos, podrán empezar de nuevo en otro país sin deudas persiguiéndolos. Pero será un comienzo humilde, no lujoso. Tendrán que trabajar, vivir dentro de sus medios, construir sus vidas desde cero como personas normales. ¿Y si no aceptamos ninguna de las dos opciones?, preguntó Marcos, aunque su voz carecía de convicción. Entonces elijo yo por ustedes, y elegiré la opción 1. La policía estará aquí en 20 minutos. Ya tengo el número marcado en mi teléfono. Solo necesito presionar llamar. Miré mi reloj deliberadamente. Tienen 5 minutos para decidir. Y solo para que quede claro, ese plato de paella envenenada que intentaron hacerme comer será llevado directamente al laboratorio como evidencia adicional, si eligen la opción 1. Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. Observé cómo Marcos y Beatriz se miraban uno al otro, comunicándose en silencio. Vi cómo la realidad de su situación se hundía cada vez más profundo. No había salida. No había escape. Solo 2 opciones, ambas devastadoras para ellos de diferentes maneras. Finalmente Beatriz habló primero, su voz apenas un susurro. ¿A dónde iríamos? Eso depende de ustedes. Argentina, México, cualquier país que acepte españoles sin demasiadas complicaciones. Pero tienen que decidirlo ahora. Marcos cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, había aceptación derrotada en ellos. Firmaremos, dijo quedamente. Elegimos la opción 2. Las palabras de Marcos flotaron en el aire como sentencia final. Firmarían. Aceptaban el exilio. En ese momento sentí algo extraño dentro de mí. No era alivio ni satisfacción. Era un vacío profundo, donde alguna vez había existido el amor maternal. Era como ver morir a alguien que ya había perdido hace tiempo. Saqué mi teléfono y envié un mensaje a Rosa. 3 minutos después, ella entraba al apartamento acompañada de Javier y un notario que había estado esperando en el edificio contiguo. Habíamos preparado todo con anticipación, cada contingencia prevista. No dejábamos nada al azar. El notario, un hombre mayor de aspecto severo llamado Antonio, extendió los documentos sobre la mesa del comedor con eficiencia profesional. Confesiones detalladas que Rosa había redactado con precisión legal absoluta. Cada párrafo describía exactamente qué habían hecho, cuándo, cómo y por qué. No había ambigüedad, no había espacio para interpretación. Lean cada palabra antes de firmar, instruyó Antonio con voz formal. Una vez que sus firmas estén autenticadas, estos documentos tendrán validez legal completa y serán irrevocables. Marcos tomó los papeles con manos temblorosas. A medida que leía, su rostro se ponía cada vez más pálido. Beatriz lloraba silenciosamente a su lado, las lágrimas manchando las páginas que intentaba leer. La confesión no dejaba nada afuera. Incluía la compra del propranolol con identidad falsa,
los intentos de envenenamiento, las conversaciones grabadas planeando mi asesinato, los intentos de falsificar mi firma, las búsquedas en Internet sobre métodos para matar. Todo estaba ahí, negro sobre blanco, esperando sus firmas. «Esto nos destruirá si alguna vez sale a la luz», susurró Marcos. «Exactamente», respondí sin emoción. «Por eso van a asegurarse de que nunca tengan que salir a la luz. Van a desaparecer. Van a rehacer sus vidas lejos de aquí. Y van a recordar cada día que su libertad depende de mi silencio. Un silencio que solo mantengo mientras ustedes cumplan su parte del acuerdo». La firma de los documentos tomó 20 minutos. Antonio verificó cada firma, las autenticó, las selló con su sello oficial. Rosa las fotografió para registro digital antes de guardarlas en carpetas selladas que irían directamente a la caja fuerte de un banco a primera hora del lunes. «Ahora los términos específicos del exilio», dijo Rosa sacando otro conjunto de documentos. «Tienen exactamente 48 horas desde este momento para salir de territorio español. He reservado 2 billetes de avión para Buenos Aires con salida el lunes a las 6 de la mañana. Si no están en ese vuelo, consideraré que han roto el acuerdo y entregaré las confesiones a la policía inmediatamente». Les entregó los billetes junto con un sobre grueso. 15.000 euros en efectivo, como se acordó. Suficiente para alquilar un apartamento modesto y sobrevivir algunos meses mientras encuentran trabajo. Pero se acabaron los Mercedes, los apartamentos de lujo, las cenas caras. Se acabó la vida de ostentación. Javier entonces habló por primera vez desde que entró. Su voz era dura, sin compasión. «Voy a monitorear sus movimientos hasta que aborden ese avión. Si intentan contactar a Elena, si intentan venderle esta historia a algún periodista, si hacen cualquier cosa que viole los términos, lo sabré. Y las consecuencias serán inmediatas». Les mostró su teléfono donde tenía aplicaciones de rastreo ya instaladas. «Sus teléfonos están siendo monitoreados desde ahora hasta que salgan del país. Después de eso, pueden hacer lo que quieran con sus vidas, siempre y cuando esas vidas no incluyan a España ni a Elena». Beatriz finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. «¿Y si queremos volver algún día? ¿En 10 años? ¿En 20? ¿Cuando todo esto haya pasado?» «Nunca», respondí con firmeza absoluta. «Este exilio es permanente. Si ponen un pie en suelo español otra vez, por cualquier razón, las confesiones van directamente a la policía. No hay excepciones. No hay segundas oportunidades. Esto es para siempre». Marcos me miró entonces con ojos llenos de algo que podría haber sido arrepentimiento si no hubiera sido demasiado tarde para eso. «¿De verdad me odias tanto?». La pregunta me tomó desprevenida. Me quedé en silencio por un momento largo, buscando la respuesta honesta dentro de mí. «No te odio, Marcos», dije finalmente. «El odio requiere todavía sentir algo. Lo que siento es vacío. Donde alguna vez hubo amor maternal, ahora no hay nada. Me miraste a los ojos y pusiste veneno en mi bebida. Planeaste mi muerte con la misma naturalidad con la que otros planean vacaciones. Eso mató todo lo que sentía por ti. No odio al extraño en que te convertiste. Simplemente ya no te reconozco como mi hijo». Mis palabras lo golpearon visiblemente. Se desmoronó en la silla, enterrando su rostro en las manos. Pero no sentí compasión. Ese pozo estaba seco, agotado por la traición. «Tienen 48 horas», repetí mirando mi reloj. «Son las 5 de la tarde del sábado. El lunes a las 6 de la mañana deben estar en ese avión. Sugiero que empiecen a empacar». Rosa, Javier, Antonio y yo salimos del apartamento, dejándolos solos con su derrota. Mientras bajábamos en el ascensor, sentí las piernas temblar. Toda la adrenalina que me había mantenido firme durante la confrontación comenzó a disiparse, dejándome exhausta. «¿Estás bien?», preguntó Rosa tomando mi brazo para sostenerme. «Sobreviviré», respondí. Y era verdad. Había sobrevivido a la muerte de Alberto.
Había sobrevivido a construir un imperio desde cero, y sobreviviría a esto también. Los siguientes 2 días fueron una mezcla extraña de alivio y dolor. Javier me mantenía informada de cada movimiento de Marcos y Beatriz. Los vio empacar sus pertenencias en maletas, vendiendo apresuradamente lo que no podían llevar. Los siguió hasta el banco donde cerraron sus cuentas. Los observó despedirse de amigos con excusas vagas sobre oportunidades laborales en Argentina. El domingo por la noche recibí un mensaje de Marcos. Un simple texto que decía: «Lo siento, mamá». No respondí. No había nada que decir. Las disculpas no deshacían el veneno. Las palabras no borraban la traición. El lunes a las 4 de la mañana, Javier me llamó. «Están en camino al aeropuerto. Llegarán con tiempo suficiente para abordar». A las 6:30 me envió una foto. Marcos y Beatriz pasando el control de seguridad, alejándose de España para siempre. En la imagen, Marcos miraba hacia atrás, su expresión una mezcla de miedo y arrepentimiento tardío. Beatriz simplemente miraba hacia adelante, derrotada. «Se acabó», dijo Javier cuando me llamó desde el aeropuerto. «El avión acaba de despegar. Ya no son tu problema». Pero eso no era del todo cierto. Aunque físicamente se habían ido, el daño emocional permanecía. Durante las siguientes semanas, me encontré llorando en momentos inesperados, viendo fotografías antiguas de Marcos de niño, recordando su risa cuando era pequeño, preguntándome dónde había salido todo mal. Rosa venía a visitarme regularmente, trayendo comida que yo apenas tocaba. «Estás de luto», me dijo una tarde mientras bebíamos té en mi sala. «Estás de luto por el hijo que creías tener. Es normal sentir dolor. Siento como si hubiera fallado», confesé. «Como madre, como persona. ¿Cómo crié a alguien capaz de intentar matarme?» «No lo criaste así, Elena. Marcos tomó sus propias decisiones. Eligió la codicia sobre el amor. Eligió el dinero sobre la familia. Esas fueron sus elecciones, no las tuyas. Tú hiciste todo lo que pudiste con la información y recursos que tenías en cada momento. Sus palabras ayudaban, pero el dolor persistía. Me sumergí en los planes para la Fundación Alberto, como forma de escapar de los pensamientos oscuros. Rosa me ayudó a establecer la estructura legal, a contratar el personal inicial, a buscar la propiedad adecuada para el abrigo. Y entonces, 3 semanas después de que Marcos y Beatriz se fueran, recibí una llamada que cambiaría todo otra vez. «¿Señora Elena?» Era una voz joven, tímida. «Me llamo Adriana. No sé si me recuerda. Soy la mesera del restaurante que la alertó sobre su bebida». «Por supuesto que te recuerdo, Adriana. Salvaste mi vida». Hubo una pausa. «He estado pensando mucho en usted desde aquella noche, en lo que hice, y quería saber si estaba bien». Su preocupación genuina me conmovió profundamente. «Estoy bien, gracias a ti. ¿Hay algo que pueda hacer por ti?» Otra pausa, más larga esta vez. «En realidad, sí. Vi en las noticias sobre su fundación para ayudar a niños vulnerables. Yo fui una de esas niñas una vez. Crecí en hogares de acogida. Sé lo que es no tener una familia real, y pensé que tal vez podría ayudar de alguna forma, voluntaria, lo que sea. Quiero devolver lo que la vida me dio». Una idea comenzó a formarse en mi mente. «Adriana, ¿has terminado el instituto?» «Sí, pero no pude ir a la universidad. Tuve que trabajar para mantenerme». «¿Qué te gustaría estudiar si pudieras?» «Trabajo social. Siempre soñé con ayudar a niños como yo. Pero es imposible. No tengo dinero para la matrícula». «Ya no es imposible. Ven a mi oficina mañana. Quiero hablar contigo sobre algo». Al día siguiente, cuando Adriana entró a mi oficina, le expliqué mi propuesta. La fundación necesitaba gente comprometida, gente que entendiera realmente lo que significaba crecer sin familia. Le ofrecí una beca completa para estudiar trabajo social, más un puesto como asistente en la fundación, donde podría trabajar medio tiempo mientras estudiaba. Las lágrimas corrieron por su rostro. No sé qué decir.
Es demasiado. No es demasiado. Es exactamente lo correcto. Mostraste más amor y coraje hacia mí, una extraña, que mi propio hijo. Mereces esta oportunidad. Adriana se convirtió en parte fundamental de la Fundación Alberto. Su historia personal, su comprensión de lo que los niños vulnerables necesitaban, su dedicación incansable, todo era invaluable. Lentamente comenzó a llenar el vacío que Marcos había dejado. No como reemplazo de un hijo, sino como algo diferente. Algo elegido. Algo ganado. Pasaron los meses. La fundación comenzó a tomar forma física. Compramos una propiedad en las afueras de Madrid, una antigua escuela que renovamos completamente. Contratamos educadores, psicólogos, trabajadores sociales. Diseñamos programas no solo para dar techo, sino para sanar traumas y construir futuros reales. Marcos nunca volvió a contactarme. Javier confirmó que él y Beatriz se habían establecido en Buenos Aires, viviendo vidas modestas, trabajando en empleos comunes. Ya no eran mi problema. Ya no eran parte de mi vida. Y lentamente, muy lentamente, comencé a sanar. Un año después de aquella cena envenenada que cambió todo, me encontraba de pie frente al edificio renovado que albergaría el Hogar Alberto Méndez. Era una mañana de septiembre brillante, con ese tipo de luz dorada que hace que Madrid parezca una ciudad pintada en tonos cálidos. El antiguo edificio escolar había sido transformado completamente en un espacio acogedor que podría albergar hasta 50 niños, aunque comenzaríamos con 30 para asegurar que cada uno recibiera la atención adecuada. Rosa estaba a mi lado, revisando los últimos documentos legales que oficializaban la apertura. Adriana coordinaba al equipo de educadores, psicólogos y trabajadores sociales que habíamos contratado cuidadosamente durante meses. Cada persona había sido seleccionada no solo por sus credenciales profesionales, sino por su capacidad genuina de amar y cuidar a niños que habían conocido demasiado dolor. ¿Nerviosa?, preguntó Rosa tocando mi brazo suavemente. Emocionada, respondí honestamente. Esto es lo que Alberto habría querido. Lo que siempre soñamos hacer cuando tuviéramos los medios. En el jardín del frente, habíamos preservado un viejo jacarandá que existía desde que el edificio era escuela. Sus ramas se extendían creando sombra generosa, y en primavera se cubriría de flores violetas. Había insistido en mantenerlo durante la renovación. Los niños necesitaban árboles para trepar, sombra donde jugar, conexión con algo vivo y permanente. Los primeros niños comenzaron a llegar a las 10 de la mañana, acompañados por trabajadores sociales del gobierno que habían coordinado las transiciones desde otros centros de acogida o situaciones familiares insostenibles. Observé sus rostros mientras entraban, algunos asustados, otros desafiantes, todos llevando mochilas que contenían todo lo que poseían en el mundo. Reconocí esa mirada de desconfianza, esa armadura emocional que construían para protegerse. Adriana también la reconoció. Yo era exactamente así, me susurró mientras veíamos a una niña de 11 años entrar con expresión pétrea. Tomó meses antes de que pudiera confiar en alguien. Antes de creer que este lugar podría ser diferente. Uno de los niños, un chico de 13 años llamado Daniel, me miró directamente cuando pasó junto a mí. Sus ojos eran viejos para su edad. Habían visto demasiado pronto. ¿Usted es la dueña?, preguntó con tono casi acusatorio. Soy Elena, y no soy dueña de nada. Este lugar les pertenece a ustedes. Yo solo ayudé a construirlo. Consideró mis palabras con escepticismo evidente. Todos dicen eso al principio. Luego resulta que hay reglas. Siempre hay reglas. Tienes razón, hay reglas, admití. Pero fueron hechas para protegerlos, no para controlarlos. Y si alguna vez sientes que una regla es injusta, tienes voz para decirlo. Aquí se escucha a los niños. No pareció convencido, pero asintió antes de seguir a su trabajadora social hacia el interior. Sabía que ganaríamos su confianza con el tiempo, con acciones consistentes, no con palabras bonitas. Durante las siguientes horas, el edificio se llenó de voces infantiles.
pasos corriendo por los pasillos recién pintados, puertas de habitaciones abriéndose y cerrándose, mientras los niños exploraban sus nuevos espacios. Cada uno tenía su propia cama, su propio armario, un escritorio personal. Cosas simples que la mayoría de los niños dan por sentado, pero que para estos pequeños significaban dignidad y permanencia. Al mediodía reunimos a todos en el comedor para la primera comida oficial. La chef que habíamos contratado, una mujer cálida llamada Patricia que había trabajado en comedores escolares durante 20 años, había preparado un menú pensado para gustos infantiles, pero nutritivo. Mientras servíamos, noté cómo algunos niños comían desesperadamente rápido, como si temieran que la comida desapareciera. Otros apenas probaban bocado, demasiado ansiosos para comer. «Habrá comida suficiente siempre», anunció Patricia con voz gentil pero firme. Desayuno, almuerzo, cena y refrigerios. Nadie pasa hambre aquí. Y si tienen antojos específicos o no les gusta algo, pueden decírmelo. Cocino para ustedes. Vi cómo algunos rostros se suavizaban ligeramente ante esa promesa. La comida era más que nutrición. Era seguridad. Era amor tangible. Después del almuerzo, mientras los niños exploraban el patio y las instalaciones deportivas que habíamos construido, Rosa y yo nos retiramos a la oficina administrativa. Adriana se unió a nosotras, trayendo té y una expresión reflexiva. «Algunos de estos niños tienen traumas profundos», dijo sentándose. «Va a tomar tiempo, paciencia y mucho amor profesional para ayudarlos a sanar. Por eso contratamos a los mejores psicólogos que pudimos encontrar», respondí. «Y por eso tú estás aquí. Entiendes lo que están pasando de formas que ningún libro de texto puede enseñar». Adriana había florecido en el último año. Estaba en su segundo año de trabajo social, destacándose académicamente mientras trabajaba medio tiempo coordinando aspectos administrativos de la fundación. Pero más que eso, se había convertido en parte fundamental de mi vida. Cenábamos juntas regularmente. Hablábamos sobre todo desde política hasta películas. Compartíamos risas y lágrimas. No era mi hija. Nunca intentaría reemplazar lo que Marcos había sido alguna vez. Era algo diferente, algo elegido mutuamente, algo genuino. «He estado pensando», dijo Adriana después de un momento, «en expandir el programa. No solo dar techo y educación, sino crear programas de mentoría donde adultos exitosos que crecieron en el sistema puedan volver y guiar a los niños actuales. Mostrarles que hay futuro posible más allá del trauma». Sus ojos brillaban con pasión. Esa era la diferencia entre Adriana y Marcos. Ella veía oportunidades para dar. Él solo había visto oportunidades para tomar. «Es una idea brillante», dijo Rosa. «Podríamos empezar pequeño, con 5 o 6 mentores, y expandir desde ahí. Pasamos la tarde discutiendo planes, diseñando programas, soñando con todo lo que la fundación podría llegar a ser. Programas de becas universitarias para cuando los niños se graduaran del instituto. Talleres de habilidades prácticas como cocina, carpintería, tecnología. Apoyo psicológico continuo incluso después de que los jóvenes salieran del hogar a los 18 años. Queríamos construir no solo un refugio temporal, sino una red de apoyo que durara toda la vida. Cuando el sol comenzó a ponerse, salí al jardín donde algunos niños todavía jugaban bajo el jacarandá. Daniel, el chico escéptico de la mañana, estaba sentado solo en un banco, mirando su teléfono con expresión concentrada. «¿Todo bien?», pregunté acercándome. Levantó la vista, sorprendido. «Sí, solo estaba escribiéndole a mi hermana. Está en otro hogar. Nos separaron hace 2 años». Mi corazón se contrajo. «¿La ves a menudo?». «Una vez al mes si tenemos suerte. Su hogar está al otro lado de la ciudad». «¿Y si la traemos aquí?». «Tenemos espacio. Podríamos coordinar con los servicios sociales para que estén juntos». Sus ojos se llenaron de esperanza instantánea, pero rápidamente la ocultó detrás de su armadura emocional. «No se puede. Ya pregunté antes. Dijeron que es complicado. Déjame intentarlo».
dije. No prometo nada, pero tengo buenos abogados y contactos. Dame su nombre y déjame ver qué puedo hacer. Me dio la información de su hermana con manos temblorosas. Después de que me alejé, lo escuché llorar suavemente en el banco. Lágrimas de esperanza, las más peligrosas de todas, porque duelen terriblemente si se rompen. Esa noche llamé a Rosa desde mi apartamento. Necesito que hagas algo. Un niño llamado Daniel tiene una hermana en otro hogar. Quiero traerla aquí. Haz lo que sea necesario legalmente. Elena, el sistema no facilita estas cosas. Hay procesos, burocracia. Entonces cortamos la burocracia. Usa tus contactos. Ofrece mejoras a su hogar actual si es necesario. Estos niños ya perdieron demasiado. No deberían perder también a sus hermanos. Rosa suspiró, pero escuché la sonrisa en su voz. Veré qué puedo hacer. 2 semanas después, la hermana de Daniel, una niña de 9 años llamada Lucía, llegó al hogar Alberto Méndez. Ver a esos hermanos abrazarse después de meses de separación. Ver las lágrimas de alegría genuina. Ver cómo la armadura emocional de Daniel se quebraba para dejar salir amor puro. Valía más que todos los millones que había ganado vendiendo mi cadena de tiendas. Los meses pasaron. El hogar encontró su ritmo. Los niños comenzaron a confiar, lentamente pero seguramente. Las pesadillas nocturnas disminuyeron. Las sonrisas se volvieron más frecuentes. Los psicólogos reportaban progreso. Los maestros veían mejoras académicas. Estaba funcionando. Realmente estaba funcionando. Y entonces, en una tarde de marzo, 11 meses después de la inauguración, recibí una llamada inesperada. ¿Elena? La voz era de Marcos. Después de todo este tiempo, después del silencio acordado, estaba rompiendo las reglas. Mi primera reacción fue colgar. Pero algo me detuvo. Curiosidad, tal vez. O la necesidad de cerrar definitivamente este capítulo. Tienes 30 segundos antes de que cuelgue y llame a mi abogada. Dije con voz fría. No estoy llamando para pedir nada. Solo quería que supieras que vi en internet sobre la fundación, sobre el hogar. Lo que estás haciendo es increíble, mamá. No me llames así. Perdiste ese derecho. Hubo silencio del otro lado. Luego, con voz quebrada. Lo sé. Solo quería decirte que tenías razón. Sobre todo. Y que si pudiera retroceder el tiempo. Pero no puedes. Las decisiones tienen consecuencias permanentes, Marcos. Aprendiste eso de la forma más dura. Sí. Todos los días vivo con lo que hice. Con lo que intenté hacerte. Trabajo en un almacén ahora. Beatriz es mesera. Vivimos en un apartamento pequeño. Tenemos lo suficiente para sobrevivir y nada más. Es más de lo que merecen. Dije sin emoción. Probablemente. Solo quería que supieras que veo las fotos de los niños en la página de la fundación y pienso en todo el bien que estás haciendo con el dinero que yo quería robar. El dinero por el cual estuve dispuesto a matarte. Y me hace sentir aún más horrible. Bien. Deberías sentirte horrible. Ahora, si no hay nada más, voy a colgar y volver a mi vida. Una vida que no te incluye. Espera. Su voz sonaba desesperada. Solo una cosa más. Gracias. Por no destruirnos completamente. Por darnos la oportunidad de exilio en lugar de prisión. Por pagar las deudas para que pudiéramos empezar de nuevo. Sé que no fue generosidad. Sé que fue estrategia. Pero aún así, gracias. Colgué sin responder. No necesitaba su gratitud. No quería su arrepentimiento tardío. Esa parte de mi vida estaba muerta y enterrada. Adriana me encontró en mi oficina unos minutos después, secándome lágrimas que no había notado que estaban cayendo. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación genuina. Marcos llamó. Rompió el acuerdo de no contacto. ¿Qué quería? Disculparse, creo. O tal vez solo necesitaba aliviar su conciencia. No importa. Ya llamé a Rosa para activar el protocolo. Las confesiones van a la policía mañana. Adriana se sentó a mi lado. ¿Estás segura de que quieres hacer eso? La miré sorprendida.
Rompió las reglas. Esas eran las consecuencias. Lo sé, pero también sé que has sanado mucho este año. Has construido algo hermoso aquí. ¿Realmente quieres reabrir esas heridas con un juicio público? Sus palabras me hicieron pausar. Tenía razón. Había sanado. La fundación me había dado propósito. Los niños me habían dado alegría. Adriana me había dado familia genuina, elegida por amor mutuo, no obligación sanguínea. ¿Quería realmente destruir esa paz con la venganza que legalmente tenía derecho a ejecutar? No lo sé, admití finalmente. Necesito pensarlo. Esa noche caminé por los pasillos silenciosos del hogar después de que todos los niños estuvieran dormidos. Me detuve frente a la habitación de Daniel y Lucía, escuchando su respiración tranquila. Visité cada dormitorio, viendo rostros pacíficos donde antes había solo miedo y desconfianza. Esto era lo que el veneno de Marcos había creado inadvertidamente. Su traición me había empujado a construir algo verdaderamente significativo. Su codicia había financiado un lugar donde 30 niños ahora tenían esperanza de futuro mejor. Su intento de asesinato había resultado en vida nueva para muchos. A la mañana siguiente llamé a Rosa. «Cancela el protocolo. No voy a entregar las confesiones a la policía». «¿Estás segura?» Violó el acuerdo. «Estoy segura. Pero quiero que le hagas saber que esta es su única advertencia. Si vuelve a contactarme alguna vez, por cualquier razón, no habrá segunda oportunidad. Las confesiones van directamente a las autoridades». «Entendido. Se lo haré saber a través de canales apropiados». 6 meses después, en una cálida tarde de septiembre, celebramos el 2º aniversario del Hogar Alberto Méndez. Los 30 niños originales seguían con nosotros, floreciendo de formas que habrían parecido imposibles 2 años atrás. Daniel ahora ayudaba a mentorear a los niños nuevos que llegaban. Lucía había ganado un concurso de arte escolar. Otros niños mostraban talentos en música, deportes, matemáticas, escritura. Todos encontrando sus pasiones, todos construyendo identidades más allá del trauma. Adriana, ahora en su último año de universidad, coordinaba un programa de mentores voluntarios que había crecido a incluir 15 adultos que venían regularmente a trabajar con los niños. La fundación había expandido para incluir becas universitarias completas para cualquier joven que se graduara del hogar y quisiera seguir estudios superiores. Durante la celebración, bajo el jacarandá ahora cubierto de flores violetas, Daniel se acercó a mí con expresión seria. «Quiero mostrarte algo», dijo entregándome una carta. Era su aceptación a la Universidad Complutense de Madrid para estudiar trabajo social. «Gracias a la beca de la fundación, podré ir. Y cuando me gradúe, quiero volver aquí. Quiero trabajar con niños como yo, como Lucía. Quiero dar lo que ustedes me dieron». Las lágrimas corrieron por mi rostro sin vergüenza. Este era el legado que Alberto y yo habíamos soñado. No era solo dar techo y comida. Era transformar vidas. Era crear ciclos de esperanza donde antes solo había ciclos de trauma. Esa noche, sentada en mi apartamento con una taza de té, reflexioné sobre todo lo que había sucedido en estos 2 años. El intento de asesinato que cambió todo. La traición que paradójicamente me llevó hacia mi verdadero propósito. El hijo que perdí, pero que nunca realmente tuve. La familia elegida que encontré en Adriana, en Rosa, en los 30 niños que ahora llamaban hogar al edificio que llevaba el nombre de Alberto. El veneno que Marcos puso en mi bebida aquella noche había sido destinado a matarme. Pero en cierto sentido extraño y retorcido, me había salvado. Me había forzado a ver la verdad. Me había empujado a construir algo que importaba verdaderamente. Había transformado mi dolor en propósito. No perdonaría nunca lo que Marcos intentó hacerme. Algunas traiciones son demasiado profundas para perdón, pero podía agradecerle por mostrarme quién era realmente, liberándome para encontrar mi verdadera familia y mi verdadero propósito. La mesera del restaurante había susurrado una advertencia que salvó mi vida, pero en el proceso desencadenó algo más grande.
el despertar de comprender que la familia verdadera no es la que nace de sangre compartida, sino la que crece de amor elegido, respeto mutuo y propósito compartido de hacer del mundo un lugar mejor. Esa fue mi verdadera herencia. No los 15 millones de euros. No los negocios que construí, sino las vidas que toqué. Los niños que salvé. El amor que elegí compartir con quienes lo merecían. Y mientras miraba hacia el futuro, hacia todo lo que la Fundación Alberto aún lograría, supe con certeza absoluta que había ganado. No contra Marcos, contra el veneno, contra la traición, contra todo lo que intentó destruirme. Había transformado el intento de asesinato en renacimiento. Y eso, más que cualquier venganza, era la victoria definitiva.